Buenas noches. Seguimos mirando y caminando por el libro de Job y encontramos que Dios le permite al enemigo que ataque a Job. Y así comienza a actuar en la vida de este hombre. Y hemos visto cómo le quitó una cosa tras otra para tratar de quebrantarlo. Y al principio Job soportó estas calamidades con sorprendente sumisión. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y cuando seguimos trasegando por el libro, encontramos que Job ha estado viviendo en una miseria sin alivio durante meses, con llagas abiertas por todo el cuerpo. Durante todo este tiempo ha cargado el dolor de 7 hijos muertos y 3 hijas muertas. Toda su riqueza se desvaneció en una tarde, se hizo repulsivo para su esposa, odioso para los hermanos, e incluso los niños lo despreciaban mientras yacía sobre las cenizas fuera de la ciudad. Pero a medida que la miseria continúa, Job empieza a vacilar en su confianza de que Dios estaba a su favor. Al defenderse de la mala teología de Elifaz, Bildad, Sofar, dijo cosas sobre Dios que no eran ciertas. Comenzó a insistir en su propia justicia a expensas de la justicia de Dios. Entonces podemos ver en Job 13, 23, 24, hazme conocer mi rebelión y mi pecado, porque escondes tu rostro y me consideras tu enemigo. Job solo podía pensar que Dios estaba ignorando su fidelidad y tratándolo como un enemigo. Él sí llegó al punto donde confesó en Job 19, 25, 27 que después de la muerte vería a Dios como su redentor. Pero por ahora Dios le estaba tratando como un enemigo, no como un amigo o un hijo. Al menos así llegó a pensarlo Job. Y por eso se queja ante Dios. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, porque no se reservan los tiempos del Todopoderoso y porque no ven sus días los que le conocen. Lo interesante en nuestros días es pensar que estamos viviendo entre muchos mentirosos, asesinos, ladrones. Y muchos de pronto a nuestro alrededor dicen, bueno, yo no soy como ellos. Y vemos tal cosa, pero jamás Dios me libre de ser como ellos. Y no nos hemos dado cuenta que tenemos la misma naturaleza humana, viciada por el pecado, por la maldad. Nosotros pertenecemos a esta clase de raza. Y esa es la razón por la cual Dios no nos puede llevar al cielo tal como somos. Después de todo, si Dios llevara al mundo al cielo, en la misma condición en que se encuentra hoy, pues no tendríamos allá nada diferente, sino otra vez el mismo mundo de siempre. Ahora, no sabemos cómo piensa usted, pero cuando nosotros nos vemos, pues no encontramos ninguna razón para duplicar el mundo aquí en el cielo. Y si nosotros miramos con detenimiento, pues Dios aparentemente tampoco encontró una razón para hacerlo. De modo que Él no nos está llevando al cielo en la condición en que nos encontramos. Esa es la razón por la cual vemos por allá en Juan 3:7 que el Señor Jesucristo tuvo que decirle a ese fariseo religioso conocido de la palabra, tenéis que nacer de nuevo. Y si esto es de algún consuelo, todos estamos en la misma situación. Nosotros hablamos de un comportamiento normal en nuestros días. Algunos se creen muy profesionales y citan ese tipo de conducta. ¿Y cómo llegan a definir ellos un comportamiento normal? Pues lo que hacen es trazar un cuadro comparativo para buscar en qué parte del mismo se encuentra la mayoría de la gente. Y a esas personas se les atribuirá lo que se llama normal.
En un extremo del cuadro, es decir, en la parte más baja, se considera a la persona anormal. Y en el otro extremo, entonces, tenemos a los supernormales. Y cuando vamos a ver, en esos dos extremos se encuentran muy pocas personas. Pero, ¿qué diríamos de ese término medio, normal? O sea, no creo que así lo sea. Porque el Señor cuando dijo que todos estamos en pecado en la actualidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que entrar a ver. Ahora muchos dicen, yo no soy asesino. En la vida Dios me libre, yo no he asesinado. Pero ¿cuántas veces moviendo la lengua has quebrantado la reputación de una persona? Yo no he dicho mentiras. Bueno, una mentira piadosa. Pero para Dios es mentira. Por eso vemos que pues esa criatura es débil, frágil y tiene muchos defectos. Y perdió esa imagen de Dios. Y eso es lo que el Señor tiene que restaurar en nosotros. Y no nos hemos dado cuenta que es muy fácil hacer perder el equilibrio a cualquier persona. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, Dios ha colocado ciertos apoyos que nos ayudan a mantenernos en pie y bien erguidos. Eclesiastés 7:29, aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. O sea, Dios ha revestido al hombre con una armadura de protección, de seguridad. Dios les ha dado a todos los hombres ciertas ayudas, ya sean estos hombres buenos o malos. Cuando tú miras, Él hace que la lluvia caiga sobre el justo y sobre el injusto. El perverso recibe tanto el sol y tanta cantidad de aire para respirar y su salud es tan buena como la de aquellos que son rectos y pertenecen a Cristo en el día de hoy. Ahora, el diablo sabe que si él puede acercarse a un hombre, remover los apoyos, quitarle todo vestigio de ayuda, quitarle sus medidas de seguridad, pues va a poder trastornarlo, disgustarlo, transformar su vida en un caos. Puede destruir su moral, cambiar su forma de pensar, hacerle un lavado cerebral. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Y muchas veces a nosotros los cristianos nos dicen, fue que a usted le lavaron el cerebro. Y no se dan cuenta quién es el que realmente lava el cerebro y pone a patinar. Ahora, Dios ha colocado alrededor del hombre como un cerco de protección para mantener al diablo alejado. Aunque a veces figurativamente hablando, Satanás se le permite derribar la puerta y él puede despojar a una persona hasta dejar su alma desnuda. Y eso fue lo que hizo Dios, le permitió a Satanás que hiciera ese trabajo de lavado cerebral en la persona de Job. Y por eso cuando caminamos en el libro de Job nos presenta este problema. Nos muestra la desnudez del alma del ser humano. No nos da la solución aunque se sugieren respuestas. Por eso tenemos que ir al Nuevo Testamento para encontrar la verdadera respuesta. Aquí solo tenemos sugerencias. Pues bien, aquí tiene el problema en el Antiguo Testamento, pero tiene que dirigirse al Nuevo Testamento para encontrar la respuesta. Y entonces encontramos que Satanás le despojó de sus bienes materiales. Y esa es una de las necesidades básicas del ser humano. Son esas posesiones materiales. Cuando nace un animal ya viene revestido con una piel. Cuando usted y yo venimos al mundo, cuando éramos pequeños, nuestros padres tuvieron que proporcionarnos algo para con qué cubrirnos. Y más adelante, cuando crecimos, nosotros mismos tuvimos que procurarnos nuestras propias ropas, así como la comida, el vestido y la vivienda que necesitamos. El animal puede sobrevivir a la intemperie, el hombre no lo puede hacer. Por lo tanto, el hombre necesita tener graneros, ganado y tierras. O sea, necesita tener las cosas a su alrededor. Necesita tener un hogar. En las escrituras se nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Y Dios quiere que el hombre disfrute de las cosas que Él ha colocado en este mundo. A pesar de la maldición del pecado que está sobre todo, Dios ha provisto lo necesario para que tú y yo de una manera maravillosa vivamos. Muchas veces nosotros vemos las cosas físicas y pueden ser bendiciones espirituales. La prosperidad es un don de Dios. No hay nada malo en progresar económicamente. Y qué rico cuando la gente prospera económicamente. El peligro está en depender de estas cosas, de apoyarnos en ellas como si la vida consistiera en todo esto. Muchas de las ayudas y las comodidades modernas que el hombre tiene en la actualidad han estado creando una prisión para él. Uno se sorprende al ver que las personas que viven en las grandes ciudades tratan en cualquier oportunidad de escapar por un tiempo del ambiente que les rodea. Dieron vía libre y todo el mundo salió para donde pudo. Y entonces cuando vemos que no quieren utilizar por lo menos por unos días sus comodidades en el hogar, sus televisores y todo lo demás que tienen en casa. ¿Y qué hacen? Se van a lugares tranquilos para estar en mayor contacto con la naturaleza. Quieren liberarse de todo aquello que sutilmente les va aprisionando. Ahora, en el día de hoy, el creyente en Cristo debería salir por sí mismo y hacer un inventario de su vida. Debería preguntarse, ¿estoy confiando yo en las cosas materiales o estoy confiando en Dios? Job lo perdió todo. Pasó de la prosperidad a la pobreza. Fue un gran desplazamiento, pero él no fue removido de su fundamento. Muchos están viviendo esa situación. Muchos con dolencias económicas. Está su trabajo, está su mercado, está su arriendo. Y no se han dado cuenta que están en la misma posición de Job. ¿Cuál fue la diferencia de Job? Que a pesar de todo, no fue removido del fundamento. Y muchos sí se han dejado correr del fundamento. La segunda cosa que le ocurrió a Job fue que Dios permitió que Satanás le arrebatara a sus seres queridos. Tú y yo necesitamos a nuestros seres queridos para apuntalarnos, para respaldarnos. Cuando estamos recién nacidos, necesitamos amor. Un bebé es algo tan hermoso, tan cariñoso, atractivo, que uno quiere abrazarlo y amarlo mucho. Y eso es precisamente lo que ellos necesitan. Por eso una de las grandes emociones que podemos gozar en la vida es la de poder tener en nuestros brazos al hijo. Y luego quizá cuando seamos mayores, será el placer de tener en nuestros brazos a nuestros nietos y Dios nos ha hecho de esa manera. Y cuando el niño comienza a crecer, busca a sus padres cuando necesita amor, simpatía. Cuando el niño se lastima, corre para refugiarse en los brazos de su mamá, para que ella lo bese. O sea, físicamente no le elimina el dolor, pero le ayuda a soportarlo. Ahora, imagínate si le faltaran estas cosas. Pues va a ser una criatura que desarrolla conflictos complejos en su vida. Y ahí pues los psicólogos tienen razón cuando dicen eso. Y el niño crece y llega a la adolescencia y ya se hace menos dependiente de sus padres y después transfiere su amor a alguna otra persona. Y al transcurrir el tiempo finalmente expresará su amor a sus propios hijos. Pero siempre necesita a sus seres queridos. El pobre Job perdió a todos sus hijos en un día. Perdió a 7 hijos y a 3 hijas. Luego tenemos algo que es el factor importante para el bienestar del hombre. Y es su salud. Hemos leído en los periódicos de nuestros días que muchas personas se suicidan, en muchos casos por sufrir graves y dolorosas enfermedades.
Y en todo este tiempo muchos infectados están aislados y otros entubados, otros en la UCI. Y cada día nos dan un recuento de ello. Un número incontable de creyentes han permanecido postrados en sus lechos, apartados de una vida activa normal, a causa de la enfermedad o enfermedades. Quizás ellos han aprendido a confiar en Dios de una manera en la que pues ni tú ni yo jamás hemos experimentado. Y así fue que Satanás le quitó a Job su salud, y esto fue un golpe tremendo para él. Después Job perdió el amor y la simpatía de su compañera. Cuando nosotros vamos allá a Génesis, pues Dios le da a Adán una ayuda idónea. Esto de ayuda idónea quería decir la otra mitad de él, alguien que le escuchase, respondiese la otra parte de él. Y entonces estamos viendo que Dios ha instituido el matrimonio para el bienestar y la felicidad del ser humano. Hay muchos hombres y mujeres en el día de hoy que están en la fragua de sus vidas fieles, fuertes, que se enfrentan cara a cara con la lucha de las actividades diarias, con pesados trabajos, responsabilidades, pero cuando regresan a su hogar encuentran a alguien que les comprende y entonces pueden desahogarse y compartir con esa persona todo lo que les está molestando, todo lo que están sufriendo, todo lo que les está pasando. Por eso, pensando en la situación de Job, reconocemos que es maravilloso cuando se tiene una esposa comprensiva y dispuesta a escuchar y a consolar. Pero ¿qué leemos en Job? Que había perdido la simpatía y compasión de su propia esposa. Pues si seguimos caminando, pues nos encontramos que los amigos de Job habían llegado para mostrarle su compasión. Y entonces él descubre que solo era un espejismo en el desierto. Él, en medio de su dolor, les vio venir, pensó que serían como un oasis, pero solo eran como una ilusión óptica del viajero del desierto. Y así fue que terminó llamando a los consoladores molestos. ¿Qué más le podía hacer Satanás a Job? Le había arrebatado todos sus apoyos. Y después el diablo actuaría para destruir todos los valores de la vida de Job, todos esos valores que él tenía. Por eso, qué bueno si de pronto nos da por ir al libro de Job y empecemos a caminar por el capítulo 3 en adelante. Y esto es el detalle que vamos observando a medida que estudiamos los diálogos que se suceden. Y entonces Job perdió su sentido de valor y dignidad de su propia personalidad. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Que Dios tenga compasión de esos jóvenes que en el día de hoy malgastan, desperdician su vida en algún vicio o para complacer a un grupo de compañeros mal pensados. Solamente Dios es quien le da al ser humano su verdadero valor. Lucas capítulo 12, versículo 7 nos muestra el Señor Jesucristo que nosotros éramos más valiosos que las aves. Y aún dijo que Dios el Padre conoce a todos los gorriones y no se olvida de ninguno de ellos. ¿Sabes el motivo por el cual nosotros tenemos más valor? Pues hombre, el hecho que lo comprueba es que Cristo murió por nosotros. Esta realidad nos debe decir cuánto valor tenemos para Dios. Tu valor y mi valor equivale a la sangre de Cristo, porque Él murió por nosotros. Y ese es el valor de cada uno de nosotros. La sangre de Cristo. Pero si seguimos caminando, pues luego Job perdería su sentido de la justicia de Dios y comenzaría a adoptar una actitud crítica y cínica antes de que todo este proceso llegara a su fin. Por eso, al estudiar el libro de Job, tenemos que ser conscientes de que es inspirado, tal como toda la Biblia lo es. Algunas personas creen que cada frase que encontramos en la Biblia es acertada, pero en el texto bíblico debemos observar cuidadosamente quién está hablando. Es importante saber quién habla en cada pasaje de la Biblia, porque la Biblia registró fielmente las acciones y palabras
erróneas de personas que cuando actuaron o hablaron se encontraban al margen de la voluntad de Dios. En cuanto a este libro, pues encontraremos las afirmaciones del diablo y cosas que dijeron los amigos de Job, que no eran ciertas. Pero también vemos que Job pierde su sentido del amor de Dios. El hombre que dijo el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, fue el mismo que dijo por allá en 6:4, porque las flechas del Todopoderoso se me han clavado, su veneno lo ha bebido mi espíritu y los terrores de Dios combaten contra mí. O ve a Job 9:33, cuando le escuchamos lamentarse diciendo, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos. En otras palabras, si hubiera alguien que tomara la mano de Dios y tomara también la mía, y así nos reuniera, nos reconciliase. Pues bien, tú y yo tenemos que ir al Nuevo Testamento para encontrar la respuesta al clamor de Job. Primera de Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Gracias a Dios que tú y yo hoy tenemos a alguien que es nuestro mediador. Pero si seguimos, Job deseaba haber nacido muerto. Se quejó de que el olvido le hubiera sido negado y describió a la muerte como un hecho igualador, porque todos descansan de la misma manera. En realidad hubo dos deseos que Job estuvo expresando en este capítulo. Él deseaba no haber nacido nunca y que habiendo nacido desearía haber muerto en el momento de ver la luz. O sea, Job presentó a la muerte como algo preferible a la vida. Dijo que la vida es una carga tan pesada que no quería vivirla y prefería morir. Y Job le dijo que le daría la bienvenida a la muerte con la misma alegría de aquel minero que está buscando oro y cuando lo encuentra grita de alegría. Por lo tanto, se encontraba realmente en una condición desesperada y desolada. No sé si esto le dice algo de la palabra. Muchos en algún momento de la vida se han encontrado así. Muchos en este tiempo, en estos meses, se han encontrado así. En una condición desesperada, desolada. Ahora, yo no estoy diciendo que están renegando contra Dios, no. Pero esa desesperación, esa desolación, ese abandono. Ahora estamos hablando de Job, que había vivido en paz, prosperidad en la tierra de Uz, y las cosas le habían ido tan bien, que estaba rodeado de lujo y abundancia, que vivía intranquilo, y lo que temía le llegó. Aún en los días de prosperidad su tranquilidad fue perturbada por la incertidumbre de la vida. ¿Y esto qué nos dice? Que podemos pensar que ese es el temor que muchos sufren hoy en día. El temor de algo terrible que les pueda ocurrir o que les esté ocurriendo. Nuestro problema es que nos apegamos a nuestras medidas de seguridad en vez de aferrarnos de Cristo. Deberíamos estar usando la Biblia como nuestra garantía de seguridad en lugar de buscarla en otras partes. Necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios. Es más, cuando uno se mete en el libro de Job, llega a tener la impresión de que Job había perdido su fe, pero no fue así. Esta no era otra cosa que la queja amarga de un hombre que estaba probando los mismos pozos, los mismos residuos de la copa amarga de la vida. La adversidad y la tragedia habían caído sobre él y no entendía por qué le había alcanzado la desgracia justamente a él. Y eso es lo que vemos hoy en día. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? Y entonces podemos caminar sobre un monólogo de quejas ante sus amigos sentados a su alrededor. En un lenguaje tan drástico que no podía ser más pesimista. Y el problema que tenía Job era que no tenía la respuesta. Muchas veces hablamos de lo que nos sucede y parece que no tuviéramos eco, parece que
la gente lo único que nos dice es, ore. No sé qué decirte. Me gustaría decirte tanto, pero es que no tengo que decirte. Y entonces encontramos en algunos momentos donde los tres amigos se disponen a hablar con Job. Y encontramos el diálogo cuando Elifaz hablaría. Y después encontramos Job cómo le responde. Y encontramos a Bilbat cuando toma la palabra en segundo lugar y Job le responde también a él. Y encontramos a Sofar, a quien Job también daría una respuesta. Pero en todo esto encontramos que Job siente que había una lejanía, una distancia entre él y Dios. Por eso necesitaba un mediador. Y muchas veces es no lo que nosotros sentimos, que estamos distantes del Señor. Y a veces no entendemos que el Señor está a una oración de distancia y somos nosotros los que no hemos distanciados. A veces nosotros también clamamos por un árbitro que ponga su mano sobre ambos para acercarnos y para reunirnos. Pero tú puedes ir a 1 Timoteo 2:5. Esa es una respuesta a ese antiguo clamor que no encontramos en el Antiguo Testamento. Tú y yo debemos saber que en toda situación y en todo lo que vivimos, y a pesar de nuestras angustias, a pesar de nuestros desasosiegos, a pesar del tiempo que estemos viviendo, la palabra del Señor afirma que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo, quien se presentó a sí mismo en Juan 14:6 como el camino, la verdad y la vida, afirmando que solo por Él se podría llegar a Dios. Y entonces es cuando tenemos que tener en cuenta que Dios ya no está lejano, que Dios está muy cerca. En la obra de Cristo en la cruz, Él se acercó a nosotros. Si tú por fe lo has aceptado el don de la salvación, por el Espíritu Santo, pues te has convertido en hijo de Dios. Y Él oye todo lo que decimos, pero Él lee también nuestros pensamientos. Desde donde se encuentra en este momento, puede decírselo a Dios en oración. Ahora mismo, con las propias palabras. La queja de Job era hacia Dios y no contra Dios. La queja de nosotros debe ser hacia Dios y no contra Dios. En este tiempo y en todo tiempo. Por eso, qué rico que podamos tener ese tiempo donde nosotros podamos decirle al Señor lo que sentimos, lo que tenemos, los errores que hemos cometido. Pero también aquello que tenemos para darle al Señor. Y muchas veces lo que tenemos que entregar es nuestro corazón. A veces nuestros pensamientos, a veces nuestro corazón ha estado distante del Señor. Y no voy a decir que es que hemos renegado, no, eso cada uno sabe en su corazón lo que ha hecho. Yo lo estoy viendo desde Job. Job no renegaba contra Dios. Él lo que clamaba era la distancia, ese vacío, esa inseguridad que sentía por la lejanía de Dios. Y muchos hemos sentido en algún momento que nuestra oración no pasa del techo, que como si Dios no nos escuchara. Y no nos damos cuenta es que muchas veces nosotros somos los que damos la espalda y Dios está ahí. Dios como Padre ha sido tan hermoso que muchas veces tú no has orado, muchas veces no has hablado con Él y Él está ahí sentado esperándote. Y no te va a reprochar. Él no va a decir, oiga, ¿y usted por qué esta mañana no vino? No.
Ese Padre amoroso, lo único que quiere es escucharnos. Y debemos llegar a Él como estamos, con dolor, con desesperanza, con desconsuelo, con tristeza, y poner nuestro corazón y nuestra situación en las manos de Él. Habla con Él. Déjate llenar del amor de Cristo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y a veces lo único que tenemos que hacer es llegar. A veces ni siquiera tenemos necesidad de decir palabras, sino estarnos ahí en ese silencio hermoso con Él. Ahí en su regazo dejarnos consentir. Por eso hoy te invito a que tú evalúes si en algún momento de tu vida, si en este tiempo, si en las circunstancias, tu queja ha sido hacia Dios o contra Dios. Porque lo único que encontramos en la palabra es que Dios nos ama a pesar de todo. Y digo a pesar de todo porque es a pesar de nuestra circunstancia, que muchas veces nosotros renegamos, que muchas veces nosotros maldecimos, que muchas veces se nos salta el switch y tantas otras cosas. Por eso ahí donde estás, te invito a que, si quieres, cierra los ojos, si quieres con los ojos abiertos, pero ve a tu corazón y evalúa tu caminar y habla con el Señor. Papito Dios, hoy te pido perdón, Señor Padre misericordioso, si las quejas han sido contra ti. Lo que Job nos muestra es que las quejas eran hacia ti, de cómo él se sentía, de cómo él estaba. Padre misericordioso, perdónanos, Señor Padre amado, si en un momento, en esa distancia, Señor, hemos sentido, Padre misericordioso, que nuestra fe ha bajado, que hemos soltado nuestra fe, Padre misericordioso. Papito Dios, perdónanos las veces que nos hemos sentido solos, Señor Padre amado, caminando por el desierto, Padre misericordioso, donde muchas veces somos nosotros los que nos hemos metido, Padre Santo. A veces han sido las circunstancias, Señor, pero no nos damos cuenta que todo esto ha sido temporal, Señor Padre misericordioso, y que tú quieres que pasemos el Jordán, Padre amado. Por eso hoy, Padre misericordioso, venimos a ti, Padre amado, a decirte, Padre misericordioso, que gracias porque tu mano bendita ha estado una y otra vez, a pesar, Señor, de nuestra actitud, Padre misericordioso. A pesar de nuestra disposición de corazón, Señor, que a veces ha sido poca o ninguna. A pesar, Señor, de las circunstancias que hemos pasado, porque tú has estado allí, Señor. En las aflicciones tú has estado con nosotros. En las alegrías sigues estando con nosotros. Por eso hoy, Padre bueno, queremos alabarte y glorificarte y darte gracias por tu palabra, Señor. Porque estamos caminando sobre el libro de Job, Padre misericordioso, un libro de sabiduría, de conocimiento, Señor, donde tenemos que aprender de este hombre, Padre misericordioso, porque nos muestra la desnudez del hombre. Y ante ti, Padre misericordioso, llegamos desnudos porque tú conoces nuestro pensamiento, conoces nuestro corazón. Por lo tanto, tú ya sabes nuestra actitud, Padre misericordioso. Papito Dios, sabemos, Señor, Padre misericordioso, que tú nos has perdonado una y otra vez, Padre misericordioso. Que a pesar de que el enemigo nos ha zarandeado, a pesar de que muchas veces nos toma y le abrimos la puerta, Padre misericordioso, tú también nos das la salida, Señor. Tú también nos dices cómo debemos guerrear, Señor Padre misericordioso, para mantenernos firmes, Señor Padre amado. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, los matrimonios, las familias, Señor Padre misericordioso, los bienes que tú nos has dado de bendición, Señor Padre amado, los pongo en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que esos medios de ayuda que tú nos has dado, Señor, han sido para que nosotros podamos disfrutar, Señor Padre misericordioso. Pero perdónanos, Señor, si en ellos hemos puesto nuestro corazón, Señor, porque el problema no son los bienes, no son las riquezas, no. El problema es dónde está nuestro corazón.
Por eso hoy queremos, Señor Padre misericordioso, que el Espíritu Santo nos oriente, Señor, para tener un corazón afecto a ti, Padre amado, para ser hombres y mujeres que te alaban, que te bendicen y te agradecen toda la bendición física y espiritual. Papito Dios, pero también, Señor, como nos lo enseña el libro de Job, Padre misericordioso, queremos pedirte, Señor, por aquellas familias, Señor, que en un momento dado han perdido a alguno de sus seres queridos, Señor. Tú nos pones de ejemplo a Job, que perdió a sus hijos e hijas, Padre misericordioso. Por eso hoy pongo en tus manos las familias, Señor, que durante todo este tiempo, Señor, han perdido algún miembro de su familia o algunos miembros de su familia, Señor, para que puedan venir a ti, Señor, y fortalecerse en ti, Padre amado, en tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo sea el consolador, Padre misericordioso, para estas familias, Padre amado. Pero también, Señor, nos has hablado de la salud, por eso hoy pongo en tus manos, Señor, a todos y cada uno de los que han escuchado y los que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, para que podamos venir a ti, Padre misericordioso, darte gracias por la salud. Pero si alguno tiene quebranto de salud, que pueda ir, Señor, porque tu Hijo es el mejor médico que tenemos, Señor. Y tú nos quieres bendecir, Padre amado. Pero también tenemos que entender tu voluntad, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante de la mano del Señor. Estamos caminando sobre el libro de Job, porque el libro de Job nos sirve mucho para este tiempo, donde muchas veces no entendemos la situación que estamos viviendo. Y muchos se han preguntado por qué y dónde está Dios. Y el libro de Job nos enseña sobre todo ese caminar. Gracias a todos los que nos han escrito a nuestro WhatsApp, gracias a todos los que nos han hecho preguntas, gracias a todos los que nos han llevado a hacer estas enseñanzas, porque es de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las inquietudes que nos han planteado que venimos dando las enseñanzas. Gracias por permitirnos servir. Un abrazo grande y no te olvides, caminemos de la mano del Señor. Buena noche y el Señor nos continúe bendiciendo.